Muchas veces cuando hablamos sobre las armas de fuego que tuvieron un papel decisivo en las guerras más importantes y cruciales de la historia, mayoritariamente nos solemos centrar en solo eso, las armas, pero en estas ocasiones solemos dejar de lado la munición y los calibres que muchas de estas armas utilizaron, los cuales, sin duda alguna, también jugaron un papel importantísimo durante estas batallas. Por tal motivo, el día de hoy me gustaría hablarte sobre este tema. ¿Cuáles son los 5 calibres que cambiaron el mundo de las armas? Asimismo, hablaremos un poco sobre su historia, orígenes y por supuesto en qué armas fueron empleados. Cabe aclarar que en este video me centraré solo en los calibres para armas cortas, por lo que si te gustaría una segunda parte donde hable sobre los calibres para armas largas, házmelo saber en los comentarios. Sin nada más que agregar, comencemos. Mi nombre es Philip y ya lo sabes, estás en MIS Army. Número 1. Comenzando de forma cronológica, tenemos el calibre 4440 o también llamado 44 largo. Y es que el origen de este cartucho nos remonta al año de 1873, un momento en el que la mayoría de los calibres para revólveres existentes eran particularmente deficientes. Esto en cuanto a su potencia y alcance efectivo, por lo que realmente no había un calibre que fuera un fuerte exponente que pudiera llevar la munición para armas cortas al siguiente nivel. Por tal razón, llegaría el 4440, un cartucho que estaba ampliamente inspirado en su antecesor, el calibre 44 Henry, el cual era de percusión anular y empleaba una ojiva de 11 milímetros, y que a decir verdad tenía un alcance efectivo bastante bajo, así como de poca precisión a medianas distancias, siendo el 4440 un cartucho que vendría a resanar estas carencias. Pero a diferencia de su antecesor, el 44 largo no era de percusión anular, sino que este era de percusión central. Particularmente, esta característica no solo hace más confiable al cartucho, sino que también la hace menos delicada a impactos no deseados que pudieran percutir la bala. Y aunque la potencia del 44 largo no era algo del otro mundo, es verdad que sí daba un mayor alcance efectivo que su antecesor, siendo que este podía alcanzar objetivos a 30 metros de distancia, lo que era lo suficiente para un arma corta de aquella época. Cabe destacar que la ojiva de este cartucho era particularmente grande, midiendo unos 10 milímetros de diámetro, lo que también hacía a este cartucho bastante lento. Pero a pesar de no ser nada del otro mundo, el 44 largo, el motivo por el que se encuentra en este top es porque fue uno de los primeros cartuchos exitosos en usar la percusión central, lo que en definitiva marcaría la tendencia para los nuevos calibres del siglo XX, además de sentar el precedente de calibres más grandes para armas cortas, esto sin contar su corto pero destacado historial de combate, siendo este el calibre que predominó en las armas del viejo oeste, armas tales como el revólver Colt Frontier o el rifle Winchester 1873, un calibre ampliamente usado tanto por civiles como por fuerzas del orden en aquella época, simplemente el 45 ACP del siglo XX. Número 2. Ahora nos saltaremos al año de 1887, cuando en los Estados Unidos se estaba cultivando uno de los calibres más famosos y exitosos de toda la historia. Y por supuesto que me estoy refiriendo al pequeño pero confiable 22LR, pues aunque en la época de 1887 todos parecían cansados de los cartuchos de percusión anular, sería que llegaría el 22LR para demostrar que aún había mucho de la percusión anular, y es que para el diseño del 22LR se tomaría como base a los calibres pasados 22 long y 22 extra long, dando como resultado al 22LR, que empleaba ojivas de plomo estampado de 5.5 milímetros, cuya velocidad estándar era de 365 metros sobre segundo, nada mal para una bala de este tamaño. Además de esto, su alcance efectivo podía superar los 900 metros de distancia, claro, dependiendo del tipo de munición y el tipo de arma que se esté disparando. Y es que, aunque el 22LR no es ni ha sido utilizado por alguna fuerza armada durante un conflicto de manera oficial, la razón por la que se encuentra en este top es por sus grandes prestaciones balísticas, siendo por mucho un calibre preciso y muy fiable, que puede ser empleado tanto en rifles, pistolas, revólveres y hasta
hasta en armas largas. Otra cuestión que hay que agregar al 22LR es su casi nulo retroceso, el cual lo hace perfecto para principiantes en el mundo de las armas, así como también para su uso en actividades como el tiro deportivo. Además de todo esto, hay que sumar todo tipo de munición que pudiera requerir, un calibre que a pesar de sus más de 150 años de servicio, aún sigue siendo un cartucho bastante vigente hasta nuestros días, empleado en todo tipo de armas, siendo algunas de ellas muy destacables como la Beretta modelo 70, la Ruger Mark II e incluso hasta armas más modernas como la Glock 44. Sin lugar a dudas, un calibre que se niega a envejecer con el tiempo. Número 3. Ahora dejaremos de lado a la época del siglo XIX y nos centraremos en los inicios del siglo XX, donde tienen origen la mayoría de los cartuchos de este top. Pues para continuar, el siguiente calibre tiene su origen en el año de 1902, en Alemania, diseñado por el austríaco Georg Luger, siendo este el calibre 9x19 milímetros Parabellum, un calibre que rompería varios paradigmas sobre los cartuchos en aquella época. Pues mientras otros países optaban por calibres más grandes, pesados y potentes, Alemania optaría por un cartucho sí potente, pero a su vez ligero y compacto. Este nuevo calibre estaría basado en su antecesor, el 7.65 milímetros Parabellum, pero que a diferencia de muchos calibres del siglo XIX, el 9 milímetros emplearía una bala camisada en lugar de una bala estampada de plomo, lo que indudablemente le daba una mejor trayectoria y precisión al proyectil. Este nuevo calibre optaba por conservar un alcance efectivo más grande, pero sin perder su gran precisión, teniendo un alcance de más de 50 metros, claro, dependiendo del arma con la que se esté disparando. Esto lo hacía a una velocidad promedio de 360 metros sobre segundo. Notablemente, el 9 milímetros era mucho más rápido que sus homólogos contemporáneos, como el 45 ACP por ejemplo. Realmente no hay tiempo para describir todo su amplio historial de combate, pero es más que suficiente decir que participó en ambas guerras mundiales, la Guerra Fría y prácticamente en todos los conflictos del siglo XX y XXI, pero esencialmente su éxito del 9 milímetros no llegaría sino hasta mediados de 1950, cuando países como Estados Unidos y sus aliados comenzarían a notar las grandes ventajas de usar en sus armas un calibre como el 9 milímetros, pues no solo era más preciso que otros cartuchos, sino que también permitía un mejor control del retroceso del arma. Además de todo esto, el 9 milímetros era mucho más compacto que otros, permitiendo así la opción de llevar más balas en un cargador. Y es que sería aquí donde el 9 milímetros comenzaría una tendencia revolucionaria en el mundo de las armas, siendo claro que el 9 milímetros es empleado por la mayoría de pistolas más famosas del mundo, tales como la Luger P08, la Walther P38, la Browning High Power, la Beretta 92 y la Glock 17, entre muchas otras más. En realidad, el calibre más exitoso de toda la historia, en mi opinión. Número 4. A los pocos años del desarrollo del 9 milímetros, sería que, del otro lado del charco, en los Estados Unidos, se estaría ideando un cartucho tan poderoso que fuera capaz de detener a un atacante con un solo disparo. O al menos bajo este concepto sería que se diseñó al cartucho 45 ACP en el año de 1905 por una de las mentes más grandes del mundo armamentista, John Moses Browning, quien, bajo petición del ejército estadounidense, desarrollaría un cartucho robusto y potente, capaz de detener hasta al atacante más fiero, pues el ejército estadounidense notó las carencias de su calibre el 38 corto, el cual era ineficiente para derribar a un atacante decidido, naciendo así el 45 ACP, un cartucho que empleaba una ojiva de 11,43 milímetros y cuya velocidad no era particularmente destacable, pues era una bala bastante lenta, pero eso sí, con una fuerza totalmente impresionante.
siendo poco después de su desarrollo que el 45 ACP sería empleado por la famosísima Colt 1911, donde su fama despegaría rotundamente, ganándose el respeto de muchos tras su participación en ambas guerras mundiales, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, entre muchas otras más. Claramente, el 45 ACP marcó un camino durante inicios del siglo XX, donde tener un calibre robusto y de alto poder de fuego parecía primordial para el combate, y aunque su fama poco a poco fue cayendo, indudablemente se convirtió en un clásico de las armas, y aún así, muchas pistolas modernas conservan este viejo favorito, tales como la Glock 21 o la Beretta PX4 Storm, además de ser uno de los cartuchos predilectos para la defensa en los Estados Unidos. Número 5. Los dos puestos anteriores han sido calibres desarrollados especialmente para pistolas. Pero, ¿qué hay de los revólveres? Y es que, a decir verdad, los revólveres a inicios del siglo XX comenzarían a perder popularidad y su uso en la mayoría de los ejércitos de todo el mundo pasaría a un segundo plano, lo que detuvo notablemente el desarrollo de calibres destacables para estas armas, sobreviviendo muy pocos de ellos y siendo el 38 especial uno de esos calibres, desarrollado en el año de 1902 y que, curiosamente, el 38 especial y el 45 ACP serían desarrollados a la par, ya que ambos tenían la meta de ser el cartucho oficial del ejército norteamericano. Pero, evidentemente, el 38 no podría competir ni de cerca con la potencia del 45. Además de esto, es claro que su desventaja, relacionado con que el 38 debía ser usado en revólveres y no en pistolas, terminaría por darle la victoria al 45 ACP. Pero a pesar de esto, el 38 especial ganaría un lugar para su uso en el sector policial y para la defensa personal. Cabe destacar que este calibre es considerablemente lento, alcanzando una velocidad de 285 metros sobre segundo, pero primordialmente su fortaleza está en su poder de impacto, el cual ha registrado ser lo suficiente como para detener a un atacante, y aunque sus prestaciones no son nada fuera de este mundo, la razón por la que está en este top es por la simple razón de que fue uno de los calibres para revólver que ayudaría a prevalecer el uso de estas armas, y que también, de no ser por el 38 especial, no existirían calibres como el 357 Magnum o el 44 Magnum, siendo empleado en armas tan emblemáticas como el revólver Smith & Wesson modelo 36, el Colt Detective o el Colt Police, un calibre que en definitiva llegó en el momento adecuado y se convirtió en el favorito de muchos. Número 6. Personalmente me gustaría agregar este extra, y es que aunque el 38 especial fue precedente para otros calibres de revólver más modernos, también el 357 Magnum se lleva parte de este mérito, teniendo su origen en el año de 1934 en los Estados Unidos, desarrollado a partir de la base del 38 especial, pero con una notable diferencia, y esa es su potencia, ya que mientras el 38 apenas alcanzaba los 285 metros sobre segundo, el 357 Magnum podía sin problemas alcanzar los 400 metros sobre segundo, algo totalmente bestial para un cartucho de revólver, y que claramente inició la era de los calibres para revólver de altas velocidades, y que gracias al 357 Magnum aparecerían calibres como el 44 Magnum o el 454 Cazul, y el más recientemente 500 Smith & Wesson. En conclusión, estos son para mí los 6 calibres que cambiaron el mundo de las armas cortas, marcando un antes y un después desde su llegada. Claro que esta es solo mi opinión, y si crees que me hizo falta un calibre, házmelo saber en los comentarios para una segunda parte. Armers, esto ha sido todo. Si el video les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse al canal activando su campana de notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Gracias por ver, mi nombre es Philip y ya lo sabes, esto fue MIS Army.